CNN Radio. En Rosario, 89.5. Bueno, muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario, estamos en Consentido Común. Vamos a poner un poquito las cosas en contexto. Estamos repasando un poco lo que está pasando en Santa Fe, ¿no? Que es una cosa de locos, Vamos a poner un poquito en contexto. Está más abroquelado que nunca lo que nosotros llamamos el establishment santafesino o el club. El diputado del Frade lo llama el PUS, el Partido Único Santafesino, que es esa organización transversal, horizontal, que atraviesa partidos y poderes, y que se vio amenazado cuando se empezaron a investigar algunos legisladores, aquellas denuncias de mal manejo de fondos, alguna investigación que se hizo cuando Puyaro era ministro de Seguridad, y bueno, y que toca el punto más alto con la denuncia que los fiscales Ederi y Echapapietra hacen derivado del juego, de la investigación del juego ilegal o juego clandestino sobre el senador Traferri. Ese es un poco el contexto general. Esto define una pelea primero con quien era ministro de Seguridad, Marcelo Saín, después a cargo como director del organismo de investigaciones del MPA. Bueno, hemos seguido todo ese detalle muy minuciosamente. Termina con la salida de Saín de la provincia de Santa Fe. Ese es un poco el contexto. ¿Cuáles son los hechos últimos? El mismo día que se allanan casas de familiares de los monos, se allana, y esto es una figura, algo muy gráfico, ¿no? Se allana el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Y ahí empiezan más dudas que certezas, ¿no? Porque hay como una historia oficial, pero que nadie confirma, nadie dice. El gobernador no habla del tema, el ministro Laña no habla del tema, los fiscales no hablan del tema, nadie aclara nada. Sin embargo, está corriendo por ahí que esa investigación tiene que ver con, primero, con la investigación de una licitación fallida o no, de compra de elementos para seguridad. Después empieza a hablarse de operaciones de espionaje o de escuchas ilegales encabezadas por Marcelo Saín y su equipo. Después se habla de bolsas y bolsas y bolsas con carpetas. Después se habla de que es papel picado, de papel destruido a través de la máquina que pica. La verdad que no se sabe nada, en definitiva. El ministro Laña supuestamente formaba parte, concretamente formaba parte del equipo del exministro Saín. Se quedó como ministro después que se fue Saín, con el mismo equipo. Y resulta que ahora la investigación va sobre todo el Ministerio de Seguridad, pero el ministro Laña se queda. Yo no entiendo nada. Probablemente el hombre más buscado para que hable sobre un poco sobre todo esto y dé su punto de vista es justamente Marcelo Saín, que nos ha atendido y con quien vamos a conversar ahora mismo sobre todo esto. ¿Cómo le va, doctor Saín? Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un poco desorientado, para ser franco, y buscando un poco de información o puntos de vista para entender este lío. Me hace un panorama general. ¿Usted ha hecho escuchas ilegales? Vamos al grano. No, ¿O espionaje? Es imposible, mira, es imposible técnicamente. Son dos cosas distintas. Una cosa es escuchas ilegales, otra cosa es espionaje, que es mucho más abarcativo. Sí. Como lo hemos visto ayer, digamos, a partir del fallo de procesamiento del juez Baba. Digamos, espionaje es montar una estructura de seguimiento de personas que sin ninguna razón vinculada a la comisión de un delito y sin una autorización
judicial, digamos, hace seguimiento de personas por razones religiosas, políticas, étnicas, o de cualquier índole, laboral inclusive, al respecto, empresarial. No, nada de eso. Nosotros, yo digo rotundamente que nosotros hayamos montado en el Ministerio de Seguridad eso. Además, no resiste el más mínimo análisis. Vamos a pensar mal, Marcelo. Si nosotros hubiéramos montado algo así, con la precariedad del Estado santafesino, en las 3 oficinas que están a 30 metros de la oficina del gobernador y al lado de la oficina del ministro, conectados, ministro Laña, que entraba y salía todo el tiempo de esas oficinas donde decían que operaba esto, y que fueron allanadas, evidentemente hay 2 preguntas que yo quiero hacer. Una es, yo dejé de ser ministro en marzo de este año. El Sí. que estuvo el día anterior ahí en esas oficinas fue el ministro Laña. La pregunta es por qué allanan a los funcionarios vinculados a SAIN y no al ministro Laña, que estaba ahí al lado. Ujú. ¿Y cuál es la respuesta, Marcelo, sobre eso? No, la respuesta no es que hay claramente una orientación persecutoria contra Marcelo Saín y contra la gente vinculada a Marcelo Saín. No tengo ninguna duda. Porque el ministro Laña forma parte de esa persecución, entonces concluyo, pero no sé si estoy equivocado o no. No, estoy describiendo una situación concreta, no es raro. Vos decís, como fiscal, están rompiendo pruebas. Dice el fiscal Baclini en una nota, Sí. se recibió una llamada del Ministerio de Seguridad que se estaban destruyendo pruebas. O sea, primero, no sé qué pruebas, digamos. Entonces van rápidamente los fiscales, sin orden judicial, a hacer lo que ellos denominan inspección a un órgano público, para lo cual no necesitan orden judicial. Pero lo que hacen es un verdadero allanamiento, porque secuestran el teléfono celular particular, entre otros, del viceministro de Seguridad, a 2 metros del despacho del ministro de Seguridad. Y lo hacen sin orden judicial y sin testigos. Y en el acta dicen que se llevan papeles varios. Se comprende la irregularidad, la locura del lawfare de lo que está ocurriendo, pero técnicamente, si vos decís que ahí está funcionando una central de inteligencia donde se hace espionaje, tenés que llevarte puesto a todos los que están ahí. Pero está dicho en algún, porque acá faltan explicaciones, ¿no? ¿Está dicho formalmente en algún lugar que fueron a buscar o fueron a investigar, o las pruebas que se estaban eliminando tenían que ver con espionaje, con escuchas? Eso lo dijo el fiscal Hernández, que fue uno de los que hizo el allanamiento, y el fiscal general Baclini, que no debería tener acceso a esa información porque es secreto de sumario. Dijeron acá, cuando le preguntaron de qué se trata la causa, porque los periodistas razonablemente le preguntaban, pero ¿de qué se trata la causa? Dijo, es una causa de lo que se podría llamar espionaje ilegal, una violación a la ley de inteligencia nacional. La ley 25.520 establece los tipos penales por los que fue procesado Macri. ¿De acuerdo? Eso es, montar una estructura de espionaje o utilizar una estructura de espionaje para hacer seguimiento de opositores, o seguimiento de personas sin orden judicial, sin legitimación al respecto. Nosotros nunca hicimos eso. Terminantemente, lo que se hace en un Ministerio de Seguridad, lo que se hace en una policía judicial, es hacer análisis criminal dentro del marco de las problemáticas o sobre las problemáticas criminales que están siendo investigadas. Porque vos, para poder formular políticas de seguridad, tenés que conocer el fenómeno criminal. Y para poder hacer persecución penal, tenés que conocer, digamos, a las personas que estás investigando en el marco de una causa judicial. Y todo eso después va a un informe que se le reporta al fiscal, previa autorización del fiscal a hacer ese tipo de cuestiones. Vale decir, estamos investigando a Marcelo Saín. Entonces, cuando ya era una causa judicial y a vos te llega el oficio como policía judicial de la investigación de 10 personas, vos vas a hacer, digamos, un ambiental, se llama perfilamiento de esas personas. Ni siquiera vas a fuentes reservadas, vale decir, ya no puedo ver las cuentas de esa persona porque necesito una autorización judicial específica, porque hace la intimidad. Yo no puedo escucharle el teléfono, no puedo interceptarle un mail, no puedo hacer un seguimiento en la vía pública, sí. Puedo hacer siempre bajo orden judicial, puedo hacer algún información en veraz o alguna fuente donde me diga la situación patrimonial, dónde vive, porque eso es clave, los autos que tiene como propiedad, sí lo puedo hacer, porque no necesito para eso una autorización judicial. Pero siempre dentro del marco de una investigación donde estén reprochados esas personas.
Esa es la diferencia entre análisis criminal, tareas de investigación e inteligencia criminal. Nosotros nunca hicimos inteligencia criminal. Y para tomar un teléfono ilegalmente necesitas un aparato que sale $1 millón. Presumo que ni siquiera está en la provincia de Santa Fe. Bueno, Marcelo, ¿sabés en la precariedad en la que nosotros trabajábamos? Como Ministerio de Seguridad era notable. La policía tiene una precariedad material enorme. Digo, no, esas cosas no existen en Santa Fe. Podrán existir en algunos sectores empresariales, hay mucha inteligencia empresarial, pero no, por lo menos, no en el ministerio, y aparte eso sería de carácter ilegal. Entiendo que entonces todo esto está armado, me corrige si me equivoco, pero está armado por el mismo club que hizo que usted saliera del Ministerio de Seguridad o del organismo de investigaciones. ¿Esto es así? Sí, absolutamente. A mí me echaron en lo que no en un proceso administrativo, sino en un proceso de carácter estrictamente político. Mirá, desde el año... ¿Quién lidera esto, Marcelo? Esto lo lideran sectores del Poder Judicial y sectores de la Corte particularmente. Hemos visto en reuniones políticas a Rafael Gutiérrez reunido con Traferri, con todo el bloque peronista. Él es un hombre del peronismo. Ahí no hay un problema de politización de la justicia ni nada por el estilo, ¿eh? Ahí, bueno, es natural, él es un hombre del peronismo y entonces es presidente ahora de la Corte, fue elegido, pero él puede hacer actividad político-partidaria. También Jorge Baclini, que forma parte de otro sector político aliado de ellos, porque Jorge Baclini, todas estas cosas que ha hecho, apoyábamos la labor de los fiscales, pero a Chiapapietra y a Ederich no lo apoyó, nunca. En las investigaciones contra Traferri, en las investigaciones por el juego clandestino, en las investigaciones contra las grandes organizaciones criminales. Me acuerdo cuando se imputó a Alvarado de asociación ilícita, la primera gran investigación que participó el organismo de investigaciones junto con estos fiscales, en las audiencias imputativas nunca apareció el fiscal Baclini. Entonces, ellos también forman parte de eso. Está muy bien lo que dice Del Frade cuando dice esto atraviesa partidos, pero también atraviesa poderes públicos. Nosotros le pusimos luz a casos que duelen mucho al establishment. El caso Oldani. En el caso Oldani se intentó encubrir la verdadera trama de los dueños del dinero, que ya se comprobó que hubo intermediación financiera, una parva de dinero, metiendo preso por meses a un bioquímico inocente, haciéndole creer a todo el mundo que ese bioquímico era el mandante del asesinato de Oldani. Y le dijeron que tenía 500 entrecruzamientos telefónicos con los asesinos de Oldani, uno de los cuales se suicidó en la cárcel o implicado en el asesinato de Oldani. Esto es, y no se preservó la escena del crimen, que debería haber sido así, la escena donde había $1,5 millones conforme la evaluación fiscal federal. Denuncia que hice yo, Marcelo, como ministro de Seguridad. No se aseguró eso porque había que devolver la plata a los verdaderos dueños, que no eran pobrecitos de la periferia. Esa Fiscalía Regional es la que ahora denuncia espionaje político. Decime si eso no es un vuelto. En el caso Oldani, lo que había entonces ahí era plata de gente vinculada con este club del que estamos hablando. No lo sé. Están procesados una serie de personas que huelen a ser testaferros, pero fueron confirmados los procesamientos por la Cámara Federal Penal de Rosario. O sea que está firme la investigación. Durante 3 oportunidades, la Fiscalía Regional de Santa Fe intentó quitarle la competencia al fiscal Walter Rodríguez y al juez Bailaque, que llevaban la causa, delegada en el fiscal Walter Rodríguez. Las 3 veces perdieron. Tuvieron 6 meses la investigación del homicidio del daño en la instancia provincial. No avanzaron en nada. Y cuando avanzaron sobre un inocente que metieron preso. Esto es lo que está pasando en Santa Fe, lo que está en riesgo en Santa Fe, la democracia en Santa Fe. Bueno, le iba a preguntar, porque usted mencionó que no están yendo contra usted, sino contra Perotti. ¿Perotti está durmiendo con el enemigo? Perotti no tiene mayoría en ninguna de las legislaturas, y Perotti debería tener un equipo político a la altura de la complejidad, digamos, que tiene este tipo de cuestiones. Porque
A ver, cuando Traferri denuncia, envalentonado después del despido mío, a los fiscales Chapapietra y Ederi para iniciarle un juicio político y echarlos, diciendo, porque él es el que inaugura la tesis del espionaje político de Marcelo Saín, junto con los fiscales para poder encarronarlo a él. Eso empezó hace un año, Marcelo. Ahora lo sigue Puyaro eso, que es la Patricia Bullrich de Santa Fe. Pero en realidad lo empezó Traferri, ese discursito de los carpetazos, reiterado por algunos periodistas, porque yo estoy esperando que me traigan a mí en Santa Fe un empresario apretado por mí, un dirigente político apretado por mí con una carpeta, estoy esperando un periodista apretado por mí con alguna carpeta. Hasta ahora no apareció nada, son todos comentarios, pero no puede ser que yo sea el Estiuso de la provincia de Santa Fe y nunca apareció una víctima. Diciendo, Sí, che, a mí entiendo. me llamaron a nombre de esto, ¿se entiende? Entonces todo eso es un gran relato ficcional para desprestigiarme y para desprestigiar la gestión de Perotti. No tengo ninguna duda. Ahora, la verdad, A Perotti se lo ve muy solo. yo digo, cuando el senador Traferri denuncia en la comisión de acuerdos a estos dos fiscales, hubo un silencio en el gobierno enorme. Ese silencio, que debería haber sido llenado con una condena estrepitosa al accionar del senador, que se debe someter a la justicia, digamos, es llamativa. Bueno, Está muy bien que el gobernador arme un sumario administrativo para investigar qué es lo que pasaba en el Ministerio de Seguridad, pero también tendrían que haber salido a respaldar el accionar de los fiscales Chapapietra y Ederi. Sí. Lo que pasa es que Perotti tiene como número 2 a Rodenas, que Rodenas está puesta ahí por un acuerdo con justamente Traferri. O sea, empezamos a hacer el entramado, me parece que está rodeado, tenemos rodeado Perotti, ¿no? Me da la impresión. Los ministros también, muchos de ellos responden a lo mismo. Con el viejo PJ no vas a ir muy lejos en los desafíos que tiene que atravesar la complejidad de la democracia santafesina, particularmente frente al tema de la seguridad pública, porque encima ni siquiera tenés una buena policía como para darle todo el poder. Porque si vos tuvieras una policía que te maneja la calle, el pacto con la policía, darle autonomía a la policía, por lo menos, aunque sea de manera ilegal, mirá, estoy pensando mal, ordenaría la calle. Acá tenés una policía atravesada por la desidia y por la corrupción, pero no paran un solo tiro. Sí. No paran un solo tiro, porque hay mercados ilegales de drogas y hay criminalidad en otras provincias y en otras ciudades, pero ordenada, porque la policía te lo ordena. En Santa Fe no. Es un desbande la policía de Santa Fe, Marcelo, ¿verdad? Es de las peores policías que yo he visto en mi vida. Por eso elaboramos un plan de reforma integral que yo espero que la oposición se allane a discutir seriamente. Pero darle el poder a esa policía es pegarse un tiro en el pie. Se pegaron un tiro en el pie todos los que lo hicieron. Todos los que hicieron eso. En la historia reciente de Santa Fe. Todos. La policía te lleva por lo menos hasta la puerta del cementerio. Si la dejas sola. Marcelo, cuando hablamos de que van a ir por Perotti, o creo que usted mencionó el término un golpe blando, ¿qué significa eso? ¿Lo van a vaciar de poder? ¿Lo van a dejar ahí que termine? ¿Qué quiere decir concretamente eso? Cuando yo escuché hace un año al abogado de Traferri decir no termina el mandato Perotti, que se prepare Rodén, y hoy escucho a Puyaro decir montó una estructura de espionaje político ilegal para perseguir opositores, el responsable es el gobernador Perotti, la interpretación que hago es que van por él. ¿Que no termina el mandato? Que es lo que ellos quieren. Él va a terminar el mandato porque va a tener el respaldo de las instituciones públicas nacionales. Sin lugar a dudas. Porque eso sería algo muy grave a nivel nacional. Yo creo que es un problema en muchos lugares de la Argentina esto, ¿eh? Esto del lawfare, del uso de causas judiciales para poder amedrentar opositores y el armado de grandes escenarios mediáticos, es un fenómeno que lo hemos visto contra el kirchnerismo. A Cristina Fernández fue víctima de eso. Bueno, Digo, ahí usted está abriendo una ventana que nos va a llevar a una... Me gustaría quedarme concentrado en Santa Fe, Marcelo. No, sí, digo, la causa dólar futuro, memorándum, todo lo que quieran, pero eso no eran temas judicializables. Volviendo a Santa Fe, Traferri ha hecho una denuncia sobre Ederi y Echapapietra.
no lo defiende nadie a Eder y Echapapietra, que son las próximas víctimas, según su punto de vista. Bueno, lo defendieron la Asociación de Fiscales, lo cual está muy bien. Sí. ¿Es suficiente? Y creo que algún que otro sector político lo ha manifestado. Minoritarios, no, claro que no. Frente a este bloque de poder que protegen a Trasferri para que no vaya a una audiencia imputativa a que le muestren las pruebas que tienen contra él y a que él pueda defenderse en un acto público. No, ¿qué es lo que nosotros pedimos antes de ayer? Dicen que nosotros hacemos espionaje político, entonces le presentamos a los fiscales un escrito donde diga, bueno, díganos qué pruebas tienen o impútenos. Vamos a la imputación. Ahora, sobre todo este avasallamiento que usted nos está contando, ¿cuál es el freno institucional, político, jurídico? ¿O no hay límites? ¿O los límites están tan borrados que ya el tema? Yo tengo una frase acá que es arreglátela como puedas, que cada uno de nosotros la tenemos que arreglar como podemos. Yo creo que a la hora de que se juegue todo este tipo de cuestiones va a haber actores políticos históricos, inclusive hoy de la oposición en Santa Fe, que no van a permitir que eso ocurra. Yo creo que hay un sector, el Cambiemos duro, el Cambiemos macrista, el Cambiemos bullrista, que quiere prender fuego al país. Y quiere llevarse puesto todo, inclusive al otro sector de Cambiemos, más político, más comprometido con la democracia y que aparte gobierna, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que hay sectores políticos en Santa Fe con algún pudor que evidentemente no se allanarían a ese tipo de golpe blando. Es la impresión que tengo. Por ejemplo, pero en Santa Fe los que están liderando este club son peronistas, ¿no? Probablemente haya gente de Juntos por el Cambio que acompañe, pero son peronistas básicamente. Por eso. Es el viejo PJ, la vieja guardia del Partido Justicialista. Pero yo creo que el Partido Socialista no se allanaría nunca a una cuestión así. Es una presunción que yo tengo, ¿eh? No estoy metido en el ruedo. Pero el Partido Socialista, Marcelo, ha sido clave en el armado de este club. Sí, pero ha sido determinante. De un golpe de Estado. Bueno, le hago otra pregunta. Cuando a usted lo nombraron en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en un cargo, algunos se asustaron acá. ¿Usted va a seguir algunas investigaciones desde la Nación o no? Ya está en otra etapa, en otra historia. Yo estoy asesorando al ministro Fernández en temas de investigación criminal y él lo ha dicho públicamente, ha establecido el Gobierno Nacional como prioridad, entre otras cosas, la problemática de Rosario. El primer porque alguien tiene que darle una mano a la provincia, porque sola evidentemente... Pero Marcelo, la historia no empezó ayer. ¿Se acuerdan cuando se presentó hace un mes y medio el nuevo despliegue de Gendarmería y se comprometió a crear una nueva unidad vinculada a seguridad preventiva? También allí se anunció nuevas unidades de investigación criminal. La primer gran investigación criminal que se llevó a cabo después de tareas de análisis criminal, tareas de campo y procedimientos fue justamente con los fiscales Echapapietra y Ederi, unidades de investigación y disrupción de Gendarmería el viernes pasado, que se hicieron 6 allanamientos sobre miembros claves de la organización del Guille Cantero. Esto pasó desapercibido. Y que además esos allanamientos se hicieron en el más absoluto sigilo, sin la participación de la policía de la provincia de Santa Fe. Por eso fueron exitosos. Claro, porque en la tanda de 10 días anterior, de 30 allanamientos que se hicieron con la Agencia de Investigación Criminal, cuando se llegó, los estaban esperando con mates y medialunas. 30 allanamientos. La sensación que hemos tenido del Gobierno Nacional es que habían vendido los allanamientos. Entonces, lo que se decidió ahora es trabajar en el más absoluto sigilo. Esto incomoda a la policía corrupta del lugar, pero el Gobierno Nacional se comprometió con el gobernador Perotti a hacer un trabajo concienzudo en esta materia. El deber, que lo dije en aquel momento de la presentación, lo que tiene que hacer Santa Fe es reformar su policía. Vos no podés desde Santa Fe estar todo el tiempo pidiendo asistencia en Nación, diciendo que es un problema general, pero no hacer tus deberes en tus casas. El deber en tu casa es reformar esta policía, que para lo único que sirve es para generar situaciones de zozobra. Más allá de la buena voluntad de muchos policías que trabajan con absoluta dignidad, que ganan poco, que tienen un nivel de precariedad laboral enorme, generalmente los policías jóvenes, que son los policías que tienen más vocación, que están más dispuestos al trabajo.
Quiere decir esto que entonces desde la Nación usted va a seguir mirando y apoyando a Santa Fe en las investigaciones que están o abiertas o por abrirse, pero vinculadas con el gran problema que tiene la provincia, que es el narcotráfico. Totalmente. Es uno de los pedidos que tengo. También tengo otras responsabilidades en el país, ¿no? Sí. Que me eximo de señalar, pero digo, hay otras prioridades. Pero yo quiero que ustedes lean bien, ¿eh? El primer gran procedimiento se hizo el viernes, fue exitoso, se secuestró mucho y se fue sobre miembros notables de la organización del Guille Cantero, que tanta zozobra había causado los días anteriores. Recordamos eso, porque yo también la sensación que tengo, Marcelo, es que acá pasa todo muy rápido. La semana anterior es como si fuese el siglo pasado. Sí. Bueno, entonces esto quiere decir que el partido que se está jugando en Santa Fe, que en el primer tiempo a usted lo sacó de la provincia, ¿no terminó? ¿O son dos partidos distintos, no tiene nada que ver? No, para mí no terminó. Y también tiene muchísimo que ver con un juego a nivel nacional. Vos tenés actores a nivel nacional, mediáticos, políticos, que están jugando su partida en Santa Fe. Te reitero, hay un sector de Cambiemos que quiere prender fuego al país. Ese sector lo encabeza Mauricio Macri. Y se quiere llevar puesto también a los sectores opositores de Cambiemos. Más allá de que ayer hayan salido a respaldarlo a Macri, el sector político de Cambiemos no quiere eso, porque gobierna, porque tiene mayor responsabilidad y porque se ve en el futuro mucho más en un sistema político normal. Bueno, eso tiene cara en Santa Fe, y esa cara en Santa Fe es Maximiliano Puyaro. ¿De acuerdo? Sí, lo entiendo. Todo lo que le venga bien, todos los muertos de Santa Fe le suman. Pero No Puyaro llegó hace, doctor Saín, Puyaro llegó hace 5 minutos a Juntos por el Cambio, cuando 5 minutos después del fallecimiento de Miguel Lipschitz se pasó. No. Cuando fue ministro de Seguridad tenía una estrechísima relación con Patricia Bullrich. Política. No. Ya ahí estaban en una suerte de encantamiento. No. Le hago 2 o 3 o 4 preguntas más. Me gustaría una reflexión suya sobre la Corte Suprema de Justicia en este sentido. La Corte Suprema de Justicia habilitó la feria de julio para tratar un tema que a usted lo involucraba y todavía a esta altura, estamos en diciembre, no resolvió ese caso que ya casi no tiene ningún sentido, se ha vuelto abstracto, como se dice en términos jurídicos, si no me equivoco, usted me corrige. O sea que habilitó una feria y no hizo nada. Y por otra parte tiene para definir el tema de los fueros de Traferri y va pasando el tiempo y no define nada, como si no fuera importante ir definiendo esto, más allá de que presumimos cómo va a ser la definición. El tiempo pasa. ¿Me puede hacer algún apunte sobre esto que yo le estoy contando? Bueno, que claramente son irregularidades. Esa mayoría de la Corte, que forma parte del club, para poner los términos que utilizaba Marcelo, está dilatando el tiempo para que se dé lugar a todo este conjunto de operaciones. Yo me valgo de la opinión muy responsable del que yo creo que es el mejor jurista que tiene la Corte, el mejor miembro desde el punto de vista de su responsabilidad y desempeño institucional, que es el doctor Daniel Argueta. Claramente él señaló que acá hay una situación de crisis y que la Corte tiene mucho por hacer al respecto, pero yo siento que Daniel Argueta está solo ahí adentro frente a esta problemática. Yo creo que la mayoría de la Corte juega a la política, pero no a la política judicial, que es lo que le toca, porque es la cabeza de un poder, sino que yo creo que juega a la política partidaria, en este sentido, en el sentido de que toda esta dilación de tiempo es en favor de que armen causas judiciales, construyan estructuras de espionaje político, diciendo que había el Ministerio de Seguridad montó una estructura de persecución de opositores y el responsable es Perotti. Ahí es donde yo veo que van por Perotti. Y que hay que estar muy atentos, porque acá lo que se juega es la democracia, no Perotti, porque más allá de Perotti, si algo de esto ocurriera, lo que le están diciendo a los futuros gobernadores o gobernadoras de Santa Fe es: ustedes no van a osar meterse con este club,
ustedes van a gobernar abajo de ese club. Es disciplinar a todo el sistema judicial, al Ministerio Público de la Acusación y disciplinar a la política santafesina. Sí, yo esto lo veo exactamente igual, Marcelo, la relación con el ministro Laña está rota, entiendo, por supuesto, ¿no? Con todo esto. La verdad que nosotros hicimos todo el esfuerzo del mundo para acompañarlo, una persona muy querida por nosotros, en la relación personal que fuimos construyendo durante todo ese año y medio, y bueno, se hizo una relación muy difícil desde el punto de vista político-institucional. Yo ya soy ajeno a eso en lo personal, digamos. Alguien me parece que dejó correr muy livianamente de que acá había un complot de los porteños, de los bonaerenses, nada vinculado a esas cuestiones. El sacrificio que ha hecho todo el equipo para poder gestionar en las condiciones que se gestionó frente a la problemática esta. A ver, no estábamos quedándonos en la embajada argentina en Noruega. Nos estábamos quedando como equipo en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, con sueldos que ganamos cada uno de nosotros en las universidades públicas. ¿Se entiende? Sí. No estábamos en una cosa lujosa, nos quedamos porque había un compromiso con el gobernador Perotti para apuntalar eso. De hecho, bueno, todavía no han podido llenar los casilleros, entonces ahora resulta que los complotadores, en esa teoría enfermiza, tenían una enorme capacidad de gestión. Porque si era tan fácil, desde afuera todo se ve fácil, pero cuando te tenés que poner los botines te empiezan a temblar las piernitas. Sí. Estuve leyendo el escrito que ustedes presentaron ayer, creo, o antes de ayer. Ustedes están pidiendo lisa y llanamente el apartamiento de los fiscales y participar de las pericias especialmente de los teléfonos, me imagino, y de las computadoras secuestradas. Sí, eso los piden aquellos que fueron allanados, a quienes les secuestraron el teléfono, y también yo pido el apartamiento por falta del principio de objetividad. Son muchísimas las razones por las cuales el fiscal Arietti y los fiscales subordinados a Arietti no pueden investigarnos a nosotros si han sido parte. Pero parte enemiga, prácticamente. Han hecho derecho penal de autor, no derecho penal de acto. Es contra Saín, denuncias adentro del MPA, denuncias fuera del MPA, denuncia ante la legislatura, denuncia. Fíjate vos, hay una denuncia hecha por Puyaro en una causa por supuestas negociaciones incompatibles con la administración, por una licitación que no se hizo. O sea que no hay acto criminal desde el punto de vista técnico, que es el tema de la licitación de las armas, donde yo sostuve toda mi posición por escrito, por qué había que comprar un sistema integral de arma y no por separado con distintas empresas, porque eso era un daño económico y técnico para la propia provincia. No lo sostuve una vez, lo sostuve 2 veces. Así toda la licitación se abrió, se llevó adelante y después se cayó técnicamente porque las empresas que habían llegado en el tramo final no pudieron pasar las pruebas técnicas. Entonces se cayó la licitación. O sea, se está investigando un ilícito de un acto que no existió. Sí, no queda bien, no queda muy claro cómo cayeron en el Ministerio de Seguridad y si son carpetas, si es papel picado, si es por espionaje, si es por la licitación. Mira, Marcelo, es un gran bodrio esto, ¿no? Lo del viernes, que también fueron a Santa Fe y todas las oficinas, son las contiguas a las oficinas del AñA que están todas interconectadas. Lo que estaba haciendo el equipo era ordenar todo porque se iban. Porque nos habían pedido unos días más y nos habían pedido por favor que no se vaya el equipo. Y en alguna conversación yo a alguien le dije, pero si dicen que nosotros ponemos palos en la rueda, entonces nos corremos un costado y gestionen ustedes. Esto es lo que se estaba discutiendo. Entonces se apresuraron e inventaron o encubrieron un allanamiento con la inspección a un órgano estatal. Pero lo que hicieron es allanamiento porque secuestraron teléfono. Ahora, sin orden judicial y sin testigos. ¿Está claro?
Ahora, es una maniobra que los que la armaron sabían que iba a tener enorme repercusión. ¿Cómo? Pero no tenían los daños colaterales medidos, entonces, ¿cómo? Pero al día siguiente el fiscal Hernández salió en todos los medios a hablar. Porque tenía que atenuar esto, toda esta desproporción en la medida y toda esta irregularidad en la medida, lo trataron de atenuar diciendo era un caso de espionaje político. El error que cometieron, porque se empiezan a trastabillar, ¿entendés? Si es un caso de espionaje político, de competencia federal, ¿no? Sí, no lo bueno, pueden en ese investigar caso, sí. ellos. Entonces empiezan a recular en chancleta. Entonces dicen, no, es un manejo irregular de la información. Pará. O es un caso de espionaje político, o es un caso de manejo irregular de la información o de violación de secreto. Son delitos muy menores. Es como decirte, un homicidio y un castañazo en la cabeza. Sí. Ahora, ¿Me comprende, Marcelo? ¿Cómo sí, te digo porque vos vas siguiendo los temas, cómo se empiezan a trastabillar. Sí. Entonces, ahora, estas presentaciones que usted está haciendo, la está haciendo en el MPA, la está haciendo en la justicia santafesina, que tiene todo esto que estamos hablando. No parece que fuera a terminar bien esto. Sí, claro, no importa, pero yo no me llamo Traferri. Esa es la diferencia, y no tengo el halo de protección de ellos. Entonces yo sí me presento en la justicia, ahora en la justicia enemiga, porque estos tipos hacen derecho penal del enemigo. Yo soy el enemigo. Y deben tener gente atrás que le dicen, mete presos ahí, queremos la foto con Saín esposado. No tienen límites. Vamos a discutirlo jurídicamente como corresponde. Nos tienen que dar acceso al expediente, porque Puyaro habla de lo que hay en el expediente, Baclini habla de lo que hay en el expediente. Lozada, que hace 10 años que vive en Buenos Aires, habla de lo que tiene el expediente. Pero nosotros no tenemos acceso al expediente. No sabemos qué hay en el expediente. Marcelo, por último, ¿cómo sigue toda esta historia en términos generales entonces? Me refiero a su tema puntual y me refiero a Santa Fe también. Yo, a ver, a mí que me acusen de algo contra lo que siempre luché, me genera un agobio enorme desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista político-institucional, nosotros estamos convencidos que la agenda que llevamos adelante no solo fue la agenda del gobernador, sino que era lo que correspondía en Santa Fe, más allá de los errores que yo cometí en la comunicación, en haber enfrentado cosas que debería haberlo hecho mucho más silenciosamente, en un montón de cosas que, pasado el día después, digamos, es fácil interpretar, pero en el medio de la batalla era muy difícil. Yo creo haber sido un ministro digno para Perotti, un ministro que pone el cuero públicamente y que lo defendió como ningún ministro en la provincia de Santa Fe. Yo soy el extranjero que mejor defendió al gobernador Perotti siempre. No ha habido un solo de la ala política del gabinete, porque hay muy buenas ministras en otras áreas, no ha habido un solo dirigente político dentro del gabinete que haya puesto el cuero. Yo perdí un cargo de altísimo salario por esto, con estabilidad. Sí. Y ahora, su mayor problema, Marcelo, fueron sus... de mi bolsillo para pagar abogados. Yo no me fui con un palo verde, 2 palos verdes, 3 palos verdes. ¿Su mayor problema fueron sus declaraciones o sus investigaciones? Las investigaciones, no olvidate. Las investigaciones, sin lugar a dudas, que impulsamos desde el Ministerio de Seguridad, pero también cuando le poníamos nombre y apellido a las cosas. Porque el poder de un ministro diciendo las cosas como son es muy fuerte, amilana, favorece. Yo apoyé a los fiscales que fueron para adelante, siempre. Que un ministro de Seguridad respalde investigaciones complejas contra factores de poder no es menor. Al contrario, que cuando esos fiscales avanzan esas investigaciones, el gobierno guarde silencio, es también un mensaje justamente contrario. ¿Se comprende? Porque sí. Yo tenía que salir a decir las cosas a veces que teníamos que decir. Porque vos para hacer tortilla tenés que romper algunos huevos. Ahora, Marcelo, yo soy de la idea, lo hemos conversado antes, en la nota anterior creo que hablamos de esto, de que el principal problema que tiene Santa Fe, nosotros los ciudadanos a pie lo sufrimos en la calle, pero el principal problema es este que estamos hablando, aunque la gente lo vea lejano, porque es las mafias sin
sin protección política o sin connivencia con la política, bueno, no pueden tener el desarrollo que han tenido en Rosario, según mi punto de vista. Por lo tanto, esto es de tremenda importancia. Ahora, mientras tanto, esto que no parece solucionarse rápido, nosotros tenemos en Rosario sicarios, asesinatos, extorsiones, antes a casa, ahora también a comercio, robo, por supuesto, en la calle, entraderas. Bueno, ¿cómo Marcelo, mirá, en la calle? Marcelo, mira, yo cuando fui ministro di muchísimas explicaciones de lo que estaba pasando. A mucha gente también le molestó las largas explicaciones que yo daba sobre el fenómeno criminal. Porque, entre otras cosas, hace 25 años que estudio sociología del delito. Ahora esas explicaciones que la dé el ANIA. No me lo preguntes. Está bien. No me lo preguntes a mí porque yo no soy el responsable del Ministerio de Seguridad. Preguntale esto al ANIA. Que las explicaciones las de él. Yo, cuando me tocó, las di. Las di abiertamente en conferencia de prensa, largamente, expliqué qué es lo que estaba pasando, di detalles que nunca nadie había dado, vinculé el delito de calle violento con las grandes estructuras financieras y con la protección judicial, y además lo pusimos en hechos, tanto como director del organismo como ministro. Ahora yo no voy a ser el vocero del ANIA, que lo explique él. Bien, perfecto. Sobre eso hablaremos con él. Por último, ahora sí, ¿qué le queda desde el punto de vista político a Perotti en este contexto? ¿Seguir peleándola o terminará rendido? Porque yo le veo un panorama bastante negro, ¿no? Lo veo bastante solo, como le comenté, y rodeado de malos. Perotti es una muy buena persona. Es una persona que no se le puede reprochar actos de corrupción. Es una persona que tiene una vida pública transparente. Es un me permito la displicencia, es un buen gringo. Sí, pero está muy solo. Pero está gobernando la provincia una buena persona. Hay que apuntalarlo. Hay que hacer todo lo posible para que el gobernador Perotti desarrolle parte de las cosas que ya ha hecho, porque es uno de los gobiernos con mayor sentido peronista, en el sentido bueno del término, no mafioso del término, a nivel social. Ha ordenado las cuentas estatales en el desmadre que dejó el gobierno anterior y en medio de la pandemia. Ha hecho inversiones de infraestructura como pocos, ha trabajado con municipios bien, ha gestionado la pandemia en materia de salud y en materia de desarrollo social como no lo podría haber hecho ningún otro gobierno, con un sentido fuertemente popular. Entonces, yo creo que hay que mirar bien eso, que no se lleve la marca los problemas de seguridad para desdeñar todo el esfuerzo que el gobierno de Perotti ha hecho en esta otra materia. ¿Tiene un problema de comunicación? Tiene un problema de comunicación, sin lugar a dudas. Porque acá no hay solamente que hacer, hay que hacer y hay que comunicar, hay que tener una estrategia de comunicación a la altura. Quizás las personas que estén al frente de este tema no estén a la altura, y eso genera un perjuicio muy grande, lo puedo decir, pero la verdad que es un gran gobernador Perotti. Marcelo, le agradezco mucho todo el tiempo que nos ha dedicado y las explicaciones son muy útiles. Estas conversaciones después tienen tremenda repercusión, pero aclaran un montón de cosas, o por lo menos ponen sobre la mesa la verdad de la milanesa, por lo menos de los temas de los que hay que hablar y de los que hay que discutir. Así que le agradezco otra vez que nos haya atendido. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Saludo a la audiencia. Gracias, adiós, hasta luego. Bueno, hemos conversado con el doctor Marcelo Saín, ahora en un cargo, en una posición en el Ministerio de Seguridad de la Nación, después de haber salido primero como ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe y después como director del organismo de investigaciones del MPA, con todas estas cosas que han contado. No voy a hacer un resumen de la conversación porque fueron 45 minutos donde tratamos de pasar por todos los puntos de vista para conocer, de todos los temas, para conocer su punto de vista, así sería. Bueno, esto es CNN Radio Rosario y esto es Con Sentido Común.